El acta de la sesión número 128 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 127 ordinaria queda a disposición de las señoras y señores diputados. Por favor, secretario, si puede dar lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido un oficio del Ministerio del Medio Ambiente por el cual da respuesta a oficio de esta comisión respecto al cumplimiento del mecanismo de la consulta indígena. Un oficio de su excelencia de la República mediante el cual se presenta urgencia simple para el proyecto de comercialización de la leña. Un oficio mediante el cual se presenta urgencia suma para portabilidad eléctrica. Y finalmente, señor presidente, en cumplimiento al acuerdo suscrito con esta comisión, la Comisión Nacional de Energía informa los saldos no recaudados generados por aplicación del mecanismo de estabilización de precios de la energía. Todo ya en sus correos electrónicos, señor presidente. Perfecto. ¿Hay algún comentario que los parlamentarios o parlamentarias quisieran hacer sobre la cuenta? ¿No? ¿Varios? Yo solo tengo un varios, que es preguntarle al señor secretario qué pasa con la campana que le tenemos que entregar a nuestra expresidenta. Partir pidiendo disculpas a la expresidenta diputada señorita Chicardini, pero la pandemia ha ralentizado la entrega de las campanas, pero va a solucionarse a la prontitud. Ya, señor secretario, parece político dando excusas, queremos soluciones, así que esperamos en la próxima sesión tener la campana de nuestra querida expresidenta. Yo tengo también que excusarme, pido disculpas porque me tengo que retirar porque hay un proyecto que es de autoría de varios parlamentarios de esta comisión que va a estar siendo discutido ahora en paralelo a esta comisión en la Comisión de Hacienda, entonces voy a tener que ir para allá, pero amablemente el diputado Gaona me va a reemplazar en el rol de presidir durante esta comisión. Así que le dejo ahí el mando al diputado Gaona. Estamos con ya cuánto, no hay varios, no hay nada. Bien, entonces esta sesión de hoy tiene por objeto recibir en la audiencia al presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, don Juan Carlos Olmedo, que entiendo ya, señor secretario, que está en línea. Perfecto, don Juan Carlos, entonces escuchamos su exposición respecto del proyecto de ley sobre portabilidad eléctrica, boletín 13.782-8. Don Juan Carlos tiene la palabra. Sí, buenas tardes, señor presidente. Como primera instancia agradezco la invitación a través de su persona a toda la comisión y tengo una presentación que me gustaría compartir. Está autorizado para poder compartirla, don Juan Carlos. Gracias. Bien. En el marco del proyecto de ley, la presentación que quiero hacer hoy día, quiero referirme a lo que es la transición energética y las necesidades regulatorias del mercado eléctrico. Bueno, solo para que recordar cuál es nuestro rol. Somos un organismo autónomo de derecho público, técnico e independiente, y nuestra función es coordinar la operación del sistema eléctrico y, entre otros, también preocuparnos del desarrollo de la transmisión en el sistema, tanto en lo que son los estudios de requerimiento como posteriormente en los procesos de licitación. Bien, el mundo vive una transición energética y en particular Chile, debido al proceso de calentamiento global, donde las energías renovables son un factor crítico. Tenemos metas que ha fijado el país de alcanzar la carbono neutralidad al año 2050 y también un compromiso de descarbonizar la matriz de generación al año 2040 o antes, si así fuera posible. En este proceso es clave la seguridad de suministro, calidad y flexibilidad que debe adquirir el sistema eléctrico, dado el cambio de paradigma que surge con este proceso. Esto implica inversiones bastante relevantes en lo que es infraestructura de generación y transmisión, y existe una serie de drivers o motores para una transición energética sostenible que vamos a revisar, y entre ellos es muy relevante la revisión del marco regulatorio del sector eléctrico. Los efectos del cambio climático nos han mostrado la necesidad de que el sistema sea resiliente y adaptable. Además, hasta recordar los incendios en California el año pasado, los efectos de la ola de frío en Texas, efectos de tornados
y Chile no ha estado exento a esto. Hemos tenido algunos efectos de inundaciones, aluviones en el norte, incendios en la zona centro-sur del país, y por lo tanto es algo que viene a ser una realidad, y eso implica también un cambio en los criterios en que se diseña el sistema eléctrico. Y por otra parte, todo este proceso de transición energética implica sustituir una serie de fuentes energéticas que tradicionalmente provienen de fuentes fósiles, entiéndase calefacción y otros, por consumo eléctrico. Y es así como que se prevé que al año 2050 el consumo eléctrico prácticamente se va a duplicar con un crecimiento de un 50% entre el 2035 y el 2050. Y esos son todos desafíos que deben ser abordados. En cuanto a inversiones en infraestructura, se requiere fósil para abordar este crecimiento. Por otra parte, las redes de transmisión, tanto en lo que llamamos como sistema nacional y zonal, requieren ser expandidas. A su vez, las redes de distribución también, dado que prevemos que va a haber un consumo relevante a nivel de distribución, y también lo que se llaman los DR, que es la sigla que se usa en inglés, pero son los medios de generación distribuida, que son fuentes de generación que se instalan dentro de las redes de distribución. Y por otra parte también las tecnologías de información son relevantes, puesto que se requiere manejar un sistema bastante más grande con muchos más agentes que los que hay hoy día. Y por eso hablamos de smart grids, y todo este proceso de digitalización implica poner un foco en la ciberseguridad, o sea, amenazas que antes no existían y que ahora sí están presentes en este proceso de digitalización de la red. Nosotros hemos levantado unos conceptos que llamamos los ejes de la transición energética sostenible, y hablamos de las 4D. La primera de ellas es la descarbonización, que apunta, por cierto, a la reducción de emisiones y la expansión de la generación renovable. Por otra parte, la digitalización, que como hablamos, incorpora redes inteligentes y nuevas tecnologías informáticas, Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big Data y otras, que van a ser una realidad de parte de la red. La descentralización, antiguamente teníamos grandes centrales generadoras con grandes líneas de transmisión que llegaban a los centros de consumo. Hoy día la tendencia es que la generación se empieza a acercar a los centros de consumo en una arquitectura que llamamos de red distribuida. O sea, ya no vamos a tener solo estas grandes centrales con sus líneas, sino que fuentes de generación que van a estar cada vez más cerca del consumo. Y por último, lo que hemos llamado la democratización del sector energía, en que ya los consumidores van a ser agentes activos, y no hablamos de consumidores, sino que prosumidores, entiéndase como productores y consumidores, y que pueden realizar transacciones uno a uno con distintos agentes del sistema. Y también lo que hemos hablado, que es la demanda activa, es decir, puedo ofrecer reducciones o incrementos de consumo según las condiciones de la red. Por lo tanto, si bien hoy día tenemos algunos cientos de agentes en el mercado, a futuro podremos tener millones de agentes en el mercado. Y ello solo va a ser posible en la medida que se implementen estas tecnologías de digitalización y virtualización de la red. En cuanto a digitalización en energía, que es uno de los factores críticos, esto apunta a incorporar tecnologías de información y comunicaciones. Ustedes saben ya que está progresando las redes 5G, que es un sistema de comunicaciones rápido y de muy bajo costo, que es la palanca habilitadora de este proceso. Hoy día la importancia de los datos en un mundo conectado es muy relevante para que todos los agentes del mercado puedan tomar decisiones, y también la interoperabilidad e interacción entre sectores. Hablamos de los TSO, que son los operadores de la red de transmisión, y los DSO, que son los operadores de la red de distribución. Y estos dos operadores tienen que conversar para asegurar una operación segura y confiable. Y por otra parte, como decía, surge la necesidad de seguridad de la información.
Y eso implica que esté disponible oportunamente, de calidad e integridad, y que no sea vulnerable a ataques de terceros, o sea, ataques cibernéticos. Por otra parte, también se va a requerir incorporar inteligencia, como hablábamos de las redes y de las smart grids, que eso se refiere a automatismo para un uso óptimo y eficiente de los activos de generación y transmisión. También herramientas de pronóstico y monitoreo de la red en tiempo real para actuar en forma continua ante eventuales situaciones que puedan afectar la operación de la red. Y finalmente, plataformas para operación y para los mercados intradiarios y distribuidos, entendidos también a nivel de distribución. Esto ya está ocurriendo, han habido acciones ya de descentralización y democratización del mercado. En estas gráficas, así en términos muy gruesos, pueden ver cómo ha ido incrementando la capacidad de medios de generación distribuidos, son aquellos que están indicados en el gráfico de la izquierda, y tenemos ya prácticamente 1100 megawatts, que es más o menos el 5% de la potencia instalada del sistema en medios de distribución, de generación distribuida. En el lado derecho, arriba, está el número de coordinados que están operando en el sistema eléctrico, que ya bordea cerca de los 500. Y abajo, el gráfico muestra la cantidad de clientes libres en distribución, que ya está bordeando el orden de 2.000 consumidores para el rango de 500 a 5.000 kilowatts. Por lo tanto, vemos que los agentes de mercado están siendo activos, están aprendiendo. Y esto trae una serie de desafíos y oportunidades. Ustedes ya conocen muy bien lo que es la descarbonización. Esto implica necesidad de generación renovable, un combustible de transición y de flexibilidad en el sistema. También viene la electrificación y crecimiento de la demanda por razones de aumento de consumo. Es conocido la electrificación del transporte público y también por el reemplazo de combustibles fósiles y la llegada de la electromovilidad en vehículos personales. Ya hablábamos la importancia del desarrollo de infraestructura, transmisión suficiente y oportuna. Particularmente en este momento estamos licitando un proyecto de corriente continua desde la región de Antofagasta a la metropolitana, y también lo que es la gestión de la generación distribuida. Por otra parte, la adaptación al cambio climático, ahí es muy relevante lo que es la seguridad, calidad del servicio y la resiliencia ante eventos climáticos, que no son solo eventos esporádicos, sino que eventualmente el aumento de temperaturas. Y finalmente lo que ya hablábamos de digitalización y nuevas tecnologías. Y todos estos desafíos y oportunidades deben ser abordadas por la regulación del sector. Es así que la transición energética requiere abordar cambios regulatorios en toda la cadena de mercado, en aspectos de temporalidad, es decir, una secuencia de cambios normativos para adecuar el mercado eléctrico a esta nueva realidad, la necesidad de un sistema eléctrico competitivo y resiliente. Ya hablábamos de que probablemente vamos a tener muchos más agentes participando, y cambios en toda la cadena, tanto en lo que es generación, comercialización, transmisión, distribución y en la incorporación de nuevos actores. Los enfoques de soluciones regulatorios deben ser puestos efectivos de manera que el país mantenga o incremente su competitividad respecto de otras economías, ya que tenemos una serie de desafíos sociales que abordar. En particular, respecto del proyecto de ley que tratamos, quiero partir con un contexto. El año 82 se modificó la regulación del mercado eléctrico chileno, en que se desagregó las actividades de generación, transmisión y distribución. Sin embargo, en esa ocasión no se establecieron restricciones explícitas de propiedad. Chile fue el primer país en el mundo, el año 82, en instaurar un mercado eléctrico desregulado o semi-desregulado. Y posteriormente, dada una serie de eventos que se dieron en el tiempo, entre ellos sequía o aumento de número de agentes,
sucedieron una serie de reformas legales en los años 98, 2004, 2005 y 2016, las que fueron básicamente orientadas a generación y transmisión. Solo el año 2019, como ustedes saben, se efectuaron cambios al proceso tarifario de distribución, en que se fijó una rentabilidad entre 6 y 8% después de impuestos para las distribuidoras. Se realiza un estudio único de valor agregado de distribución, a diferencia de lo que había antes de un estudio ponderado entre la autoridad y a quien se regulaba, en este caso la distribuidora. Se modifica la representatividad de quienes participan en el proceso y se establece el giro único de distribución. Es decir, en cerca de 40 años no han habido cambios de fondo en el mercado de distribución. Hablaba del cambio paradigmático del mercado eléctrico y vemos cuál era la estructura del pasado. Como decía, grandes centrales generadoras, básicamente termoeléctricas e hidroeléctricas, de acuerdo a los recursos que disponía el país, junto a grandes líneas o largas líneas de transmisión que llegaban a los centros de consumo, en los cuales eran tomados por las empresas distribuidoras para llevarla a los distintos consumidores. Y que básicamente la información relativa al consumo del cliente, que se habla de la huella de consumo, es manejada por la empresa distribuidora local. Es decir, una cadena bastante simple, un mercado, yo diría, sin muchas complejidades y pocos agentes. ¿Qué viene en el futuro cercano? Vemos, hay un cambio radical. O sea, para empezar, ya no solo tenemos grandes centrales generadoras a lo largo del país, sino que múltiples tecnologías, múltiples generadores. En el pasado teníamos básicamente alrededor de 10, pero eso ya se ha incrementado sustancialmente. Tenemos nuevas tecnologías de almacenamiento. Si bien el sistema en el pasado contaba con el almacenamiento, hoy día hay nuevas tecnologías múltiples, ya no están solo a nivel de las grandes centrales, sino que están a lo largo de todo el sistema. Tenemos techos solares, es decir, ya los consumidores empiezan a ser activos y tener generación. Está la electromovilidad. Hemos escuchado también de las viviendas full electric. Entonces, vemos que tenemos un cambio radical y ya el consumidor empieza a querer tener información de su consumo. Por lo tanto, esto requiere un cambio radical, ya que la normativa fue elaborada con otro paradigma. La reforma que se plantea para la distribución, la autoridad la ha planteado en 3 ejes, lo que es la portabilidad eléctrica, entendida como el derecho a elegir quién me suministra o a qué comercializador elijo, un enfoque de calidad de servicio con miras a perfeccionar el mercado y abordar la generación distribuida vía el concepto de creación de valor local. Como comentarios finales, nosotros hemos revisado el proyecto y hemos mirado estos 4 aspectos. Vemos que se plantea un take or pay para licitaciones de suministro de las distribuidoras, en el cual creemos que debe ser mirado con un enfoque de competencia, ya que podrían haber circunstancias en que no es recomendable incorporar take or pay. Y en todo caso, si llegara a existir eso, creemos que debe incorporarse el concepto que se denomina redireccionamiento, es decir, aquella parte del take or pay que no es consumida debe ser destinada a ser vendido en el mercado mayorista para que reduzca el costo de ese take or pay hacia los consumidores. Segundo lugar, es muy relevante dar un mejor acceso a la información para los consumidores. Si queremos que los consumidores sean activos y puedan tomar sus decisiones, el primer paso es que tengan acceso a información y puedan tomar sus decisiones bien informados. Tercero, la comercialización, por cierto, es una medida pro competencia, o sea, en la medida en que siempre se incorporen más agentes al mercado y se pueda aumentar la oferta de soluciones, ello es positivo para el consumidor. Sí es importante que se deben evitar las asimetrías de información entre los oferentes y los consumidores. Y como punto final, establecer límites de participación a las distribuidoras. O sea, es positivo el giro único. Hay que extender las exigencias de límites a grupos empresariales, ya
que podrían tener propiedad en dos distribuidoras, y excluir el poder ofertar en zonas de concesión de dichas distribuidoras o dichos grupos empresariales. Finalmente, creemos que también se debe abordar la digitalización y virtualización de la red. Ya explicábamos que este proyecto transformacional del sistema eléctrico requiere abordar una serie de desafíos, donde sin duda el aporte de la tecnología 5G es fundamental. Es una forma de cobertura masiva y a muy bajo costo para digitalizar la red eléctrica y gestionar adecuadamente los recursos distribuidos, o sea, que sean eficientes y que se localicen donde realmente son necesarios y aportan a la mejor gestión de la red. O sea, hay que dar señales de localización a esos recursos distribuidos. Hay bastantes experiencias internacionales que pueden ser recogidas. Finalmente, respecto a ello también, considerar un nuevo esquema para remunerar la generación distribuida, asegurando el acceso abierto a las redes de distribución. Y tercero, el país requiere un esquema tarifario de clase mundial para el mercado de generación, porque como hablábamos, nuestro esquema tarifario fue concebido para un sistema del pasado, pero tiene que recoger las necesidades del sistema eléctrico que se está desarrollando en el futuro cercano y apuntar a esquemas similares a los que existen en Estados Unidos o Europa. Finalmente, quisiera referirme a qué está significando este proceso de transición energética en inversión en el país. Chile tiene abundantes recursos renovables. En el norte es más que sabido que tenemos mucho potencial solar, en la zona central hidroeléctrico eólico y lo mismo en el sur. Y este potencial llega a 1.800.000 megawatts. Tengamos presente que hoy día la capacidad instalada bordea los 25.000 megawatts y nuestra demanda máxima bordea los 10.000 megawatts. Es decir, tenemos mucha abundancia de recursos, lo que nos permite abordar muchos desafíos, entre ellos los llamados hidrógeno verde. Y esto se nota. En esta gráfica les muestro qué es lo que se está construyendo este año 2021, que es del orden de los 7.000 megawatts. Hay 3.600 megawatts de plantas solares, casi 2.000 megawatts de plantas eólicas y 1.000 megawatts en centrales hidroeléctricas, lo que representa los porcentajes que están abajo de crecimiento en capacidad instalada respecto del año 2020. Por otra parte, en transmisión también las inversiones son bastante relevantes. En el periodo 2011-2019 se ha invertido 2.800 millones de dólares en infraestructura de transmisión a nivel nacional y zonal. El año recién pasado se adjudicaron proyectos por 473 millones de dólares y para el periodo 2021-2025 estimamos que vamos a adjudicar 3.200 millones de dólares en inversión. En esta lámina les muestro cómo está distribuida la inversión en transmisión en las diferentes regiones, siendo la región metropolitana una zona relevante, junto con la región de Biobío, Atacama y Antofagasta. Y también hay una serie de proyectos interregionales que son bastante relevantes. Ahí pueden ver en línea azul está lo que está adjudicado y en construcción, y la barra amarilla muestra lo que está en proceso de licitación actualmente. Dentro de los proyectos interregionales, el más relevante y que se lleva gran parte del monto de inversión es la línea Quimarlo-Aguirre por un monto aproximado de 1.480 millones de dólares, que parte en la región de Antofagasta y llega hasta la región metropolitana, concentrándose los montos de inversión en la región de Antofagasta y en la región metropolitana, debido a las tecnologías de las estaciones conversoras. Finalmente, quisiera hacer referencia de que entendemos que ustedes como comisión requieren de información para poder tomar sus decisiones. Y queremos aportar e invitarlos a visitar nuestro sitio web, a ustedes y a sus asesores, en que pueden tener acceso a información en un solo clic. Nuestro sitio web tiene una serie de información que puede ser de utilidad. Desde ya ofrecemos nuestra disponibilidad
para que, si ustedes lo estiman necesario, ustedes o sus asesores puedan conversar con nosotros para explicarles el tipo de información a la que pueden acceder y también entender vuestros requerimientos de información para poder aportarles a su trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Carlos. No sé si podemos volver a las imágenes de todos los parlamentarios. Estimado secretario. Si puede sacar el documento de la pantalla, don Juan Carlos. Retiren sus proyectos de ley para incorporar, los vuelvan a presentar. Acá. Ahí está. Perfecto, muchas gracias, señor Olmedo. Muy clara y precisa la exposición, precisa, y se le agradece muchísimo. Se abre entonces el espacio de preguntas para los señores y señoras parlamentarios y parlamentarias. No veo preguntas. Quisiera hacer yo una pregunta, señor Olmedo, para recabar su opinión respecto de si es de una cuestión mucho más general respecto a la decisión de separar el proyecto de modernización de la distribución eléctrica en 2 o 3 partes. ¿Cuál opinión tienen al respecto de esa separación de los proyectos o de lo que hay que reformar en general y si esa separación, a juicio de ustedes, es adecuada y si es adecuado o no partir por la portabilidad? Y lo otro que tendría que ver, ¿cómo ven ustedes el foco, cómo debería ser el foco de este proyecto de portabilidad, más bien en el tema de la calidad del servicio o apuntando a la rebaja de costo? Digamos, yo tengo opinión respecto a esto que más bien apunta a la calidad del servicio, pero también me gustaría conocer la opinión respecto de cuál es el énfasis que debiera ponerse en la discusión de este proyecto, que apunte a la rebaja de los costos, de las tarifas, mejor dicho, o mejorar la calidad. Esas 2 preguntas por lo menos tengo yo. No sé si algún otro parlamentario o parlamentaria tiene alguna pregunta o inquietud. Por ahora no hay preguntas, entonces le dejamos la palabra a don Juan Carlos. Gracias, señor presidente. En relación a su consulta, tal como mencionábamos, la transición energética implica abordar la revisión normativa de una serie de cuerpos legales. Y si bien en el pasado se ha abordado bastante lo que es generación y transmisión, y las aproximaciones a la revisión de la normativa de distribución ha sido muy mínima y no ha entrado al fondo, creo que es bueno partir revisando la normativa de distribución. Y si bien se parte por ello, lo más relevante es la coherencia con toda la cadena de generación, transmisión, distribución. Respecto, don Juan Carlos, respecto del tema del foco en calidad o en rebaja de tarifas, respecto a este proyecto específico de portabilidad. A ver, respecto de medidas de baja de costos, tal como decía, es positivo incorporar competencia, pero también tenemos que mirar el resto de la cadena. O sea, si queremos concluir qué monto de reducción de tarifas va a haber, tenemos que ver qué pasa también a nivel de generación, transmisión zonal y de otros servicios anexos a la tarifa. O sea, no podemos concluir que va a existir una rebaja por solo modificar una de las componentes. Hay que mirarlo en forma holística. Por cierto, como decía, incorporar competencia ayuda, pero hay que mirar toda la cadena. Estimados parlamentarios, parlamentarias, si tienen alguna otra consulta para don Juan Carlos. No tenemos consultas, parece. Bien, dado que no hay más consultas, entiendo yo que tenemos la presentación del señor Olmedo aquí ya en la Secretaría para que se les pueda remitir a los distintos parlamentarios y parlamentarias.
Agradeciendo su espacio de tiempo, don Juan Carlos, valoramos que nos haya podido hacer o comentar su opinión respecto a este proyecto de ley, y no habiendo más temas que abordar en esta sesión, procedemos entonces a levantarla, y no sin antes saludar a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias de la Comisión de Minería y darle la bienvenida de vuelta al receso legislativo, y esperamos vernos el próximo miércoles. Así que, estimado señor Olmedo, muchísimas gracias. Estimados parlamentarios, también nos estamos viendo la próxima semana. Se levanta la sesión.